Hola a todos, bienvenidos al episodio 55 de Podcast MTG, un podcast de Premodern. Hoy vamos a hablar de la Supercopa celebrada el pasado fin de semana del 17 de enero en Tempest Store en Madrid. Sí, año nuevo, podcast viejos, volvemos a hablar sobre la Supercup, volvemos a hablar de una Supercup en la que yo volví a estar presente. Y volvemos a hablar de una Super Cup en la que me lo pasé teta. Vamos a empezar hablando esta vez sobre el deck que elegí jugar. Y fue nada más y nada menos que mi querida Survey Rogue, mi querida Sweet Nightmares. Porque en mi cabecita sonaba espectacular. El... Los enfrentamientos contra azul eran bastante peleables a pesar del tight. 8 bichos que generan mana verde que no son tierra ayudan a mitigar el control de tierras que hacía. Descanse en paz el Tide. Que hacía el Tide. Y esperaba que hubiese mucho azul en el torneo. Así como esperaba que hubiera poca enchantes en el torneo. Mi lectura del meta fue, bueno, vamos, lo clavé, no di ni una, vamos, lo habitual. Con lo cual, el torneo acabó con un resultado individual, por mi parte, bastante, vamos a decir, mediocre, realizando un 2-4. Ya llegaremos a eso cuando desgranemos un poquito por encima las partidas. Pero, como he dicho, esperaba mucho tight, porque sí, ese fue el último torneo de la historia de Premodern con el Parallax Tide permitido. Parallax Tide al día siguiente fue baneado, el mismo 18 de enero fue baneado por parte de Martin Berlin, poniendo un post en la web del formato. Supongo que ya todos lo sabréis a día de hoy, pero por si no lo sabéis, allí tenéis las razones que él dio y mis propias impresiones están reflejadas tanto en The Clubcast, el podcast que tengo con Miki y con Adrián, como en un directo especial que hicimos en la Carnes Academy sobre el tema con Chencho, con Dilith y con el propio Sierra. Así que si queréis saber más sobre qué opino sobre este ban, podéis ir a mirarlo y oírlo allí. Os lo recomiendo encarecidamente. Siempre va bien tener opiniones informadas e informarse todo lo que se pueda antes de emitir un juicio, igual que no emitir juicios si no se tiene conocimiento de aquello sobre lo que se va a juzgar. Pero bueno, estos son cosas que podrían entrar en otros derroteros y nos llevarían a otro tipo de podcast, de otro tipo de contenido, y no es en lo que vamos a entrar. El fin de semana del 17 de enero se celebró la Super Cup, como ya os he comentado hace un momento, en Madrid, con integrantes de cada una de las comunidades seleccionadas, excepto Portugal, que fueron 4 integrantes portugueses, 2 por cada una de las comunidades, y uno de ellos era un infiltrado porque era Vedast. Nos reunimos para jugar y dirimir quién era el supercampeón de España. El fin de semana empieza con un viaje en tren el viernes por la tarde, como ya es habitual, al salir de trabajar, ir a la estación, coger el AVE, llegar a Madrid, o una vez en Madrid coger el taxi con Mario Mangieri, que viajó conmigo, y dirigirnos hacia el Travelodge Metropolitano, el mismo hotel en el que nos hospedamos en la Supercup anterior, cerca del torneo, relativamente cerca, unos 15 minutos andando. Restaurantes de comida rápida cerca para comer algo allí sin necesidad de movernos. Bar abierto 24 horas. No sé, precio
No sé si decir asequible, pero bueno, pero por lo menos sí decir aceptable. Es una opción que hemos ido y hemos repetido, con lo cual, al menos para nosotros, tan mal no estará. Hablando del bar 24 horas y del viernes por la noche, después de la cena y antes de poder ir a encontrar un merecido descanso de cara al largo y duro día que se nos venía el sábado, grabé episodio de The Clubcast. La entrevista con Navarro fue grabada en ese hotel. Lo mismo que os he dicho antes, si no la habéis oído podéis ir a oírla. Si veis que mi audio no es tan bueno o es peor, mejor dicho, de lo habitual, es por esa razón. No estaba en mi cuarto, no estaba con mi ordenador, estaba grabando desde el móvil y puede que se oiga de forma deficiente debido a ello y por ello mismo os pido disculpas. Pasa la noche del viernes, descansamos más o menos lo que podemos de cara a afrontar un día muy largo y nos levantamos los cuatro titanes que vamos a representar a la Liga Catalana del School Premodern en este torneo. Dichos titanes fueron Telm Fábregas, Iván de Castro, Mario Mansieri y vuestro humilde servidor. Es exactamente la misma alineación que ya anuncié en el podcast hace unos episodios que no se va a representar. No ha habido ninguna baja. Todos hemos podido hacer cuadrar nuestras agendas de personas adultas y con responsabilidades para poder ir a jugar a los cartones un fin de semana a Madrid y pasárnoslo teta entre nosotros y con el resto de gente que allí estaba. Antes de empezar el torneo, pues nos dirigimos al bar Suerte, premonitorio, lo que antes era el JPB, por lo que tengo entendido, y allí ya empezamos a encontrar algunos habituales como, perdón, como Futsal, entre muchos otros, y a medida que se va acercando la hora del torneo, empezó a aparecer toda la gente que iba a participar y algunos ilustres invitados que no iban a hacerlo, pero que habían venido solo a saludar, a pasar el día y a vivir las vibras de lo que la gente denomina un nacional como los de antes. Ese concepto, particularmente para mí, no sé si es el más adecuado de todos, porque si bien es verdad que mi primer nacional fue en Madrid, mi primer nacional fue en Tempest, mi primer nacional ya fue de más de 100 personas. Sí que es verdad que más o menos la mayoría ya se conocían entre ellos, había un muy buen ambiente de colegueo, hablo de 2022, no de 2026, que también, y sí que es verdad que esas vibras se mantienen, pero no sé si se refieren a eso cuando hablan de nacional de los de antes o se refieren a nacionales anteriores como el de 2021, que también fue en Madrid y aunque no fue en Tempest Store, fue en Metrópolis, si no recuerdo mal. Igualmente, que estoy divagando para no variar. Una vez ya estando todos listos y preparados, con un ligero retraso a la hora de empezar el torneo, nada significativo dentro de un evento de estas características, con muchos jugadores venidos de muchas partes diferentes de toda la geografía española, no solo de la propia ciudad donde se realiza el torneo. Eso hace que algunos pequeños inconvenientes a la hora de llegar, aparcar, ir al baño, cualquier cosa, y sumándole la protocolaria presentación de todos y cada uno de los equipos, también hizo que se alargara un pelín de más la cosa, pero nada destacable en el ámbito negativo, por lo menos fue un retraso, pero fue un retraso creo que controlado.
No nada que hiciera perder los papeles a nadie, ni que nos hiciera plantearnos por qué estábamos allí y no durmiendo. Porque realmente tengo que deciros que ese día fue un día un poquito de perros en Madrid. Hubo momentos en los que cayó agua-nieve, mucho frío y viento durante casi toda la jornada. No era el día más apetecible para salir de casa, pero todos sabemos que si estamos escuchando esto, somos unos yonkis de jugar a las cartas, somos capaces de muchísimas cosas por jugar a las cartas y las inclemencias del tiempo, salvo excepciones de fuerza mayor, no van a impedir que realicemos nuestro hobby preferido. Llegados a este punto, vamos a hablar de cómo me fueron las partidas con mi Survirock. Bien, como ya os he dicho, yo esperaba encontrarme mucho azul, esperaba poder luchar muchas partidas contra azul, partidas largas, partidas tensas, en las que cada movimiento importa, las ventajas de cartas viéndose contrarrestadas por un jugador y por el otro, entre los descartes, las Grave Moose, Susa como en Linden Double, etc, etc, etc. Patata. Ronda 1, me toca contra Green White Ponza Oaz. Y empezamos bien. Un deck con Oaz contra un deck con más de 20 criaturas. Un deck con Oaz contra un deck que de main solo tiene una respuesta contra el Oaz. Un deck que ataca la base de maná, que eso es de los ángulos que menos me preocupaba. Un deck con 4 bichos que son potencialmente letales en un solo ataque. Todo mal. Desde mi punto de vista. Desde el punto de vista de Íñigo, pues no. Todo bien. Las dos partidas se deciden no especialmente rápidas, pero tampoco es aquella cosa que se alarguen demasiado. Se intenta luchar todo lo que se puede. Cuando veo que es Ponzabaz, intento que no llegue a tocar ningún o hacer el juego. Y así, al menos, si tengo que lidiar contra un Terrabro, que no se haya hecho de colosal por una activación de OAZ que haya tirado 7 8 tierras de golpe al cementerio, sino más. Pero eventualmente, tanto en la primera como en la segunda partida, se resuelve el OAZ, se activa el OAZ, cae el Terrabro y 1 o 2 turnos después la partida está finiquitada. Empezamos bien, ya empezamos 0-1 y ahora solo queda seguir jugando para intentar llegar lo más alto posible, porque como os he dicho, el core serán 64 jugadores y habiendo sistema de 7.2, que al final acabó en un top 8 normal, porque los jugadores que iban por la parte de arriba, el que quedó primero el Suzo pactó la penúltima ronda, la que fuera. Habiendo perdido la primera, el top 8 se ponía complicado como poco. Pues muy bien, pues vamos a la segunda ronda, intentando esperar a encontrarnos algo con azul. Vuelvo a deciros si queréis toda la diatriba de ventaja de cartas, descartes, pierdo el dado, sale mi rival, Forest, Utopía Sprawl, Bash. Aquí ya mi cara se queda como agria porque estoy acertando perfectamente todo lo que quería encontrar en el torneo, sí señor. 2 decks blancos verdes, Enchantress, que es un pairing que es poco menos que imposible. Y aún así, la primera partida aún casi la gano porque mi rival decidió robarse todas las tierras del torneo, no solo de su deck, sino del torneo. Y aún así, en el momento en el que dejó de robarlas y decidió robarse un par de enchantments seguidos, pues la partida se fue, directamente se fue.
La segunda partida tiene la misma historia que la primera. Siento ser tan somero con los repasos, pero es que no fueron partidas espectaculares en las que pasaran cosas súper chulas. No, no, no. Son partidas en las que yo intento ganar y mi rival no me deja. Su opinión puede más que la mía y ya está, se acabó. Broccoli is over y ala, toma ti. Nos ponemos 0-2. Ya no solo nos quedamos sin la opción del top 8, sino que la opción del top 16, que pese a no estar premiado per se, o a priori, mejor dicho, el hecho de que hubiese un problema con los proxies de Wooded Foothills, que fueron retenidos en aduanas y no pudieron llegar a tiempo, hizo que como medida adicional y supletoria, la organización, o sea, Nacho, nos brindara 16 camisetas del evento para el top 16. Y en 2 rondas yo ya no tenía esperanzas de poder conseguir ninguna. Todo bien, pero no os preocupéis, puede empeorar. En tercera ronda, creo que fue en tercera ronda si no recuerdo mal, jugué contra el gran Patricio Duarte, portugués, jugando White Dreadnought. Por fin me encuentro un deck con azul, aunque lleva blanco, pero por fin me encuentro un deck con azul, por fin me encuentro un deck que potencialmente va a jugar Parallax Tide, por fin encuentro un pairing en el que vamos a ver cómo se desarrolla lo que yo quiero, si se desarrolla como yo quiero. Pues efectivamente, sí, esa ronda la gané 2-1, perdiendo la primera partida, si no recuerdo mal, y teniendo en cuenta que en la tercera partida yo le di todo el tiempo del mundo a Patricio para que me ganara, pero él se empeñó en no querer ganarme, no encontrando su Wincon y encontrando solo las tierras y cartas poco relevantes para el matchup. Mucho cantrip, pero nada de acción. Con lo cual nos ponemos 2-1, hay un pequeño atisbo de esperanza y nos vamos a comer, en este impasse nos vamos a comer con Sierra, nos vamos a un restaurante asturiano que está a unos 5 minutitos andando de allí de Tempes, llamado El Fogón Asturiano, un sitio con 3 comedores distintos, los 3 petados, petados. Cuando nosotros llegamos aún había algo de sitio, pero a los 10 minutos de llegar nosotros se llenó todo, en lo que se nos recomendó directamente comer un cachopín, que es un cachopo pequeño, abro comillas en lo de pequeño, por pequeño en comparación con las raciones normales de un cachopo, pero una cosa bastante generosa dentro de lo que cabe, acompañado de patatas y ensalada. Fuimos a comer 7 integrantes del torneo, los cuales fuimos los 4 integrantes de la LCOS. El propio Sierra se vino con nosotros y Nacho y Sete también estuvieron comiendo con nosotros en el fogón asturiano. Y la verdad es que salí muy contento. Comimos muy bien. Todo salió a pedir de Milhouse en la comida, se entienda. Nos sirvieron rapidísimo los 7 platos que pedimos, que fueron 6 cachopines y creo que fueron unas chuletas a la brasa, creo, no estoy seguro, con una persona que no pidió... Mario, que no pidió cachopo, pidió otro plato y en menos de 10 minutos los 7 platos estaban servidos en la mesa y ya estábamos comiendo tranquilamente para no ir con prisas. Para lo que tampoco habían muchas prisas por su parte porque iban desbordados era para poder servirnos el café, con lo cual decidimos irnos a Ipanema, a una cafetería, pastelería que hay en delante del Vips a 2 minutos de... Dos, ¿no? A un minuto de Tempes, donde hacen unos pasteles y unas pastas brutales. Probé
las orejas, nada, nosotros le llamamos anteojos glaseados y palmera también se llama glaseados y estaba buenísimo. El pastel de queso también espectacular y encima cafés. Pues nada puede salir mal. Excepto que había que volver a seguir jugando a las cartas, no todo puede ser bueno. Vinieron dos rondas más de, no os voy a mentir, soy un cenutrio, no tomé notas de nada, ¿para qué? Y sé que vinieron dos rondas más en las que perdí y si me preguntas, soy incapaz hasta de decirte contra lo que jugué, pero bastante incapaz, ¿eh? No, no sabría recordar contra qué jugué en ronda 5 ni en ronda 4. Pero nos plantamos en ronda 6 y en ronda 6 me tocó jugar contra Sete. Sete Vandres, también colaborador ocasional de Clubcast, pergeñador del Port Nacional, ubicación desconocida, fecha por ahora todavía desconocida, pero siempre presente en este podcast. Si no estáis invitados, algo estáis haciendo mal. Cuando tenga más información sobre el torneo, ya os lo haré saber, porque como el año pasado, este año, por National, patrocina este podcast. Es un patrocinio simbólico, pero está patrocinado y qué menos que apoyar esta y muchas otras iniciativas que tengan que ver con Premodern y en especial con la parte más sana, sana no sé si es la palabra, más mejor, así, si os gustan las patadas a los diccionarios, o directamente la mejor parte de este formato, que es el Gathering. Pues nos ponemos ahí y a pesar de él no llevar un deck con azul, él jugaba con Sly. Es un deck contra el que no me importa cruzarme porque el pairing no es excesivamente malo, a no ser que él corra mucho, 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 pero mucho, mucho, mucho. Cosa que hizo en la segunda partida. En la primera partida no corrió mucho, lo que me permitió con los muros aguantar hasta que pude tapearme para bajar una survival, descartar bichos, buscar el Génesis, buscar el Baloth, poner el Baloth en juego, ganar 4 vidas y en caso de ser necesario recuperarme el Baloth a la mano, volverlo a jugar y ganar 4 vidas más. En la partida en la que no tuve tiempo de hacer todo eso, pues se te ganó. Y en la tercera partida me jugó la Tech que estaba probando en ese torneo, que creo que le salió incluso algo peor a él que a mí, porque me jugó un pilar pirostático. Sí, habéis oído bien, pilar pirostático. No el enchantment de 3 que hace 2 puntos de daño cada mantenimiento. No, 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 no. Pilar pirostático. Cada vez que un jugador juega un spell de coste 3 o menos, ese jugador recibe 2 daños. No sé hasta qué punto, bueno, sí, en esa partida en concreta sé que no le fue nada beneficioso porque acabó perdiendo por un par de míseros puntos de vida a base de tener que jugar spells después de jugar lo que le hacían daño a él y yo pudiendo empezar a jugar mis spells gordos habiendo jugado ya la Survi y ir encadenando Baloths para ganar vidas, llegamos a un punto en el que yo me veo forzado a quedarme con todo el daño que él presenta en la mesa a un punto de vida. Yo me quedo ahí a un punto de vida, a 2 puntos de vida. Sus opciones para ganarme antes de robar eran robarse cualquier chispa. Un fanático. Y no recuerdo si un Ball Lightning le servía, pero diría que sí. Lo que no le servía era ninguna de las tierras, ni una chispa, que era el Lava Dart.
El Lavadar solo podía hacerme un daño y yo podía recuperar vidas con el Balot Voraz poniéndome a 5 y entonces no llegaba a hacerme el daño suficiente. Y efectivamente toda esta jugada la comentamos antes de que él robe y se dispone a robar, mira la carta, se pone a reír y me enseña el dardo de lava. Efectivamente, en esta partida además fui bendecido con un poquito de suerte porque de todos los outs que tenía mi rival no se robó ninguno y aparte el mazo fue cruel con él dándole una chispa como él quería, pero justo la única que no le servía. Podemos decir que eso fue un poquito cruel, pero también podemos decir que eso me sirvió para maquillar un poquitito de nada el resultado y acabar con un 2-4 la porción individual. ¿Por qué digo esto de la porción individual? Como puede que recordéis del podcast de la Super Cup del año pasado, y si no, os lo recuerdo yo ahora, una de las gracias de este torneo es que vamos representando a nuestras comunidades. Como os he dicho, somos 4 integrantes los que viajamos y se cogen los resultados de los 3 mejores y se suman los puntos para hacer un ranking final por comunidad. Pues bien, este año con un 2-4 yo fui el representante de mi comunidad que no sumó puntos para la clasificación por equipos, ya que Mario acabó con un 3-3. Telm acabó con un 3-1-2, creo recordar, fueron 10 puntos, si no recuerdo mal. Y Iván de Castro acabó en el top 4. Sí, uno de los integrantes de la LCOS hizo top 8 en la Super Cup, ganando los cuartos de final a Landstill y perdiendo en semis contra Enchantress, si no recuerdo mal. El resto de las barajas del top 8 había un par de Enchantress, una U-White Lancer clásica, una U-White Tight, el deck de Iván del que ahora hablaremos, una Slide y no recuerdo qué más había. Tenéis el top 8 en TCDex, así como el stream de todo el evento en el canal de Sierra, Carnes Academy. Y sí me gustaría detenerme un par de minutos en la Elfos Fantasy que jugó Iván en este torneo, porque por mucho que la haya llamado Elfos Fantasy, por mucho que juegue una cantidad ingente de elfos, no es un deck de elfos, es un deck que viene derivado de una Green White Rebels, en el que a base de testear y probar cosas se ha acabado en la iteración que podéis ver en el link de TCDex, un deck con Skyscrow Poacher, es que me encanta el bicho cada vez que lo veo. Sí, el mismo bicho que se usa en la Cradle Control que entra por 4 y por 3 manas te buscas un elfo y lo pones en juego. Ese, que te sirve para poder encadenar ermitaños y sus ardillas. No llevas Survey, porque me llevas Natural Order, que aparte para poder buscarte Poachers o poder buscarte druidas, te puedes buscar el Phantom Nishova que hay en el deck contra Pairing Zagro. La lista está muy redondeada, está muy estudiada, por cierto. Concordant Crossroads lleva 2 copias. Sí, Chronicles es legal en Premodern, aunque haya gente que no se lo crea. Y sí, Concordant Crossroads es legal en Premodern. Y si no te lo esperas, te da unos atraquitos que te la telita tela. Mi más sincera enhorabuena a Iván por este top 4, igual que al resto de los integrantes del top 8, y en particular a Paco Benyoc, que, aunque os he dicho que habían 2 Enchantress en el top, ninguna de ellas era la de Paco, porque en este torneo Paco jugó la U-White Tight Steel. Puede que preveyendo que no se le van a dejar jugar mucho más, no lo sé.
pero así es, no se la van a dejar jugar mucho más, al menos no con Parallax. Con Wave si los quiere jugar que lo juegue. Se proclamó campeón ganando a Enchantress. Mi más sincera enhorabuena. Esto hizo que, sumado a las puntuaciones de sus compañeros, la Tecnoliga Valenciana se alzara como el equipo campeón de la Super Cup 2026. Una vez acabado el torneo, ya no nos quedaba más que irnos a celebrar el top de Iván y lo hicimos comiéndonos un pollo asado en una cadena de pollos asados que no sé cómo se llama. Sé que tienen diferentes recetas, diferentes acompañamientos, pero no sé cómo se llama la cadena. Y en el transcurso de esta celebración, y en un gesto que por el que solo me puedo sentir más que súper agradecido, Iván decidió regalarme la camiseta que había ganado. No tiene nada que ver que a él le fuera un poco justa, porque estamos hablando de que Iván es una persona grande, aparte de una gran persona. Decidió regalarme la camiseta, cosa por la que le estoy súper agradecido, con lo cual, aunque siga siendo un patata que no sabe jugar, mi colección de ítems de Premodern sigue creciendo sin parar. Hablando de la colección de ítems de Premodern que crece sin parar, estas navidades la Liga de Baserri hizo un sorteo de sus pegatinas foil y fui agraciado en ese sorteo, con lo cual están en el correo, pero otro ítem más que se viene a la colección de fruslerías y de memorabilia de Premodern. A ver cuando lleguen si puedo postear en Twitter, no voy a decir X, joderos. Si puedo postear en Twitter cuando me llegue una fotito. Y poco más queda que decir del viaje, que una vez acabado todo el tema de la cena, nos fuimos a descansar, unos más que otros. Mario se fue directamente a la habitación del hotel porque Mario tenía temas pendientes en la ciudad condal el propio domingo por la mañana y su tren de vuelta salía a las 7. Los demás, tanto Iván, Telm como yo, cogíamos un tren al mediodía, eso a las 12:22, 12:27, con lo cual íbamos un poco más relajados de tiempo y decidimos quedarnos un ratito charlando y rememorando la jugada en el bar 24 horas del hotel. Y ya el propio domingo seguimos con las tradiciones y una vez llegados a la zona de Atocha nos dirigimos a supermercado BM, creo que se llama. Es un supermercado vasco en el que tienen ensaladas de estas fabricadas que para comer tranquilamente en el tren y algo de comer, de beber y algún postrecito típico vasco. Y ya el viaje concluye separándonos en la andana de Atocha, cada uno para coger su tren y volvernos, yo a Barcelona y ellos a Gerona. Y hasta aquí el report de la Super Cup 2026. Desde mi punto de vista, un éxito, 64 jugadores, un ambiente genial como no podía esperar menos de la gente que sabía que iba y de la que no sabía que iba pero que esperaba que fuera así. A un auténtico placer, sobre todo después de haberme perdido el Nacional de Swances, poder ver a gente a la que solo veo en este tipo de acontecimientos como Nacho, Sete, Sierra, que cada vez lo veo menos. Tenemos que quedar. Pablo, Pablos, tanto Pablo Suárez como Pablo Marcos, Eusebio, Íñigo, bueno, todos. O sea, es que estoy diciendo nombres y sé que siempre digo que no quiero decir nombres para no dejarme a nadie. Y siempre acabo diciendo nombres y me acabo dejando a alguien. No, todos los que estuvisteis ahí, a toda la organización, a Tempest Store, a todos los que hicieron este torneo posible, muchas gracias. El año que viene volverá. Ya veremos si el año que viene también participaré o no. Total,
Yo hago las normas así en mi comunidad, así que puedo adaptarlas para ir. Y si no, puedo ir a pasar el fin de semana solo. Dicho esto, no me queda nada más que deciros que nos vemos en la próxima. Y que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Go, go, go!